Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Voy a dar inicio a la sesión de Metodología de la Investigación 1. En esta sesión voy a explicar algunos conceptos importantes y voy a hacer algunas anotaciones referentes a cómo pueden ustedes hacer sus respectivos productos tan particulares de esta materia que de alguna forma, hay que reconocerlo, implica un seguimiento. Entonces, bueno, posiblemente se conecten el día de hoy, posiblemente no. Si llegaran a tener alguna duda, alguna cuestión referente a los conceptos, pues siempre me pueden escribir. Observo que solamente una compañera ha entregado las actividades. Bueno, todavía tenemos el tiempo oportuno para que los demás lo puedan hacer sin mayor problema, sin mayor inconveniente. Entonces, voy a iniciar. Reitero, si en lo sucesivo llegan a tener dudas, siempre me pueden escribir, no hay ningún problema. Pues bien, sé que estoy compartiendo pantalla. Bueno, eso es lo que me dice la plataforma, así que vamos a iniciar. Lo primero en lo que deberíamos reparar es en el nombre de la materia. En este caso, estamos hablando de metodología de la investigación 1. ¿Esto qué implica o esto qué significa? Bueno, pues significa algo bien sencillo, que estamos ante una primera materia, ¿ok? Es decir, que metodología 1 va a tener metodología de la investigación 2. Y con ello, lo que se implica o lo que se sigue no es otra cosa sino lograr contribuir a tener un esquema más completo de lo que implica la investigación y en este caso una investigación orientada desde la metodología. En ello es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Te vas a dar cuenta cómo la metodología suele ser un camino gradual para la investigación y de esta manera la metodología pues lo que va señalando es el camino. Recordemos que metodología deriva de métodos, camino es la vía por donde se debe transitar para lograr obtener algo, algo que en la actualidad llamamos resultados. Entonces, dicho esto, vamos a concentrarnos en, en esta primera sesión en definir parte de lo que también a ustedes pues se les ha preguntado y se les indica ahí en su guía. ¿Qué es la investigación? Y aquí podemos partir de una definición general. Investigar es indagar, es averiguar, es buscar, pero también evidentemente es pensar, aplicar las capacidades intelectuales para conocer algo o para resolver un problema. Eso es lo que se implica, fíjense muy bien, en esta parte, pero es una definición general. Si nosotros observamos lo que aquí se está señalando, nos vamos a dar cuenta, y estarán de acuerdo conmigo, en que esa averiguación, ese buscar, ese pensar, pues desde luego que es algo que todos hacemos y es algo que todos hacemos en nuestra vida y en nuestra labor cotidiana, es algo que nos es muy conocido. Sin embargo, perdón, de búsquedas que solemos hacer, pues definitivamente suelen ser búsquedas informales, búsquedas que no llevan una guía, que no llevan una orientación, como cuando buscamos una definición de una palabra en Internet, cuando queremos saber para qué sirve un medicamento, cuando queremos buscar una dirección. Ah, bueno, perfecto. Cuando tratamos de indagar sobre ciertas noticias que se han estado dando a conocer por los medios de comunicación, vale. Todo eso es algo que hacemos cotidianamente y desde luego en nuestra formación académica, pues también buscamos, también indagamos y averiguamos. Y todo ello por medio de nuestras capacidades intelectuales. Aquí la cuestión radica, aquí en lo que nos debemos concentrar es que, reitero, es algo cotidiano, pero es algo informal. Por eso dije, esta es la definición del término investigación en términos generales. ¿Es parte de nuestra vida cotidiana, familiar, social? Sí, personal inclusive.
pero es algo informal. Entonces, para lo que nosotros vamos a estudiar, nos puede servir como un primer momento para saber, bueno, es algo que ya he hecho, que nosotros ya hemos estado haciendo, pero que a la fecha es algo que se nos presenta de forma informal. Vale, eso entonces no nos sirve a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una definición precisa para entender por dónde la metodología de la investigación transita y camina en, en términos ya no informales, sino en términos formales. Bueno, pues aquí vamos a tener que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Fíjate muy bien, es una definición compleja porque requiere de varias etapas. Dentro de esas etapas podemos distinguir la primera, la sistematicidad. Para que una investigación formal, académica o profesional, para que la podamos tildar de formalidad y que efectivamente nosotros la podamos tener como una orientación o como una guía, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, pues lo siguiente, algo muy básico y muy sencillo. Apegarnos a una sistematicidad. Cuando nosotros procedemos de forma sistemática es porque lo estamos haciendo de manera estructurada y algo que tiene estructura tiene un antes y tiene un después. Algo va primero y algo va después. Es decir, es algo que también está de forma esquemática. Algo que podría servirnos aquí como analogía es cuando vemos que están construyendo un edificio. Primero vemos los cimientos, las estructuras metálicas, después podemos apreciar cómo vierten el concreto sobre estas estructuras metálicas y cada vez se van enfocando en los detalles. Luego van los cristales y al parecer el edificio va quedando terminado. Eso es algo que tiene estructura. Entonces, lo sistemático es lo que necesariamente tiene que ir al inicio y lo que posteriormente puede aparecer en un segundo momento o puede estar después. La investigación tiene que ser sistemática. Pero además, la investigación tiene que ser crítica. Y por crítica, ¿qué es lo que nosotros debemos de comprender? Bueno, la crítica conlleva una serie de análisis a profundidad, análisis pormenorizados, donde para poder nosotros aportar algo sobre aquello que estemos investigando, necesariamente tenemos que concentrarnos en esa parte de análisis. Es decir, que entonces criticar no es decir algo para demeritar alguna realidad, algún concepto, alguna persona, alguna teoría. No, la crítica no es demeritar sin más. La crítica implica un análisis y cuando algo se ha analizado es cuando sobre ese algo se puede afirmar y se puede afirmar además con argumentos, pero reitero, porque ya se ha analizado. Me dirás tú, bueno, pero entonces, ¿qué implica un análisis? ¿Cómo puedo hacer un análisis? Analizar es algo bien sencillo. Analizar es separar, es desmenuzar. Cuando nosotros separamos algo, lo podemos comprender de mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos observando cómo es que se constituye. Se constituye por partes. Es más difícil si lo vemos todo completo, si vemos todo el panorama, si vemos el edificio desde afuera, que si nosotros hemos visto cómo es que el edificio se ha estado constituyendo. Es decir, parte, qué va antes y qué va después. Por eso la sistematicidad y la crítica es algo fundamental en este aspecto. Pero hay uno más y que no podemos desdeñar y tiene que ver con la parte empírica. Y aquí la parte empírica se comporta de la siguiente manera. Hubo un filósofo alemán, Immanuel Kant, un filósofo muy importante, que nos dijo lo siguiente: no todo lo que nosotros pensamos se puede conocer. Es decir, hay ciertos aspectos, ciertos elementos que solamente podemos pensar, pero no podemos conocer.
Me dirás tú, ¿y qué tiene que ver esto con la investigación? Ah, pues tiene que verlo todo, porque la investigación solamente se puede concentrar en aquello que puede conocer. Y eso que se puede conocer tiene que ser algo constatable, tiene que ser algo empírico. Eso empírico es los fenómenos. Algo empírico es un fenómeno y tenemos tanto fenómenos sociales como fenómenos físicos. Un fenómeno físico es el ciclo del agua, eh, eh, la oxigenación que se da en el cuerpo de un mamífero. Eso es un fenómeno físico, la erupción de un volcán. Un fenómeno social es una manifestación, es una toma de poder, es también eh, una democracia constituida, un partido de fútbol. Bueno, eso tiene que ver ya con aspectos sociales, con aspectos del relacionarse de un humano con otro. De acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a lograr con esto? Bueno, es algo bien concreto. Identificar que la parte empírica solamente la vamos a poder abordar desde un aspecto de investigación. Si eso que yo considero que voy a investigar en realidad no es empírico, pues no lo puedo investigar. Y me dirías, ¿pero qué podría ser eso abstracto, intangible, que no, sobre lo que no puedo proceder? Elementos de corte metafísico, como Dios, lo santo, lo divino, lo sagrado, etcétera. Ese tipo de elementos no los podemos conocer. Los podemos pensar y podemos reflexionar sobre ellos, sí, pero nunca vamos a tener algo palpable, algo que podamos probar. No hay tal. En ese sentido, fíjate cómo están estos tres elementos interrelacionados: la sistematicidad, la crítica y eh, los fenómenos empíricos. Y es sobre el último concepto sobre el que vamos a recaer. Un fenómeno es aquello que se manifiesta, y en tanto que se manifiesta, es algo que también puede generar problemas o que se nos puede presentar como problemático. Así, lo interesante de este asunto, lo interesante de este tema, es que ya puedes identificar qué es lo que efectivamente puede ser investigado en los términos en los que vamos a ver ahorita, ¿ok? ¿A qué y cómo vamos a hacerlo? Con estructura, con análisis y procediendo con aquello que es constatable. Vale, esta es una definición entonces de investigación completa, formal y que sin duda alguna tendría que hacernos eco. Eh, Caso contrario, si la investigación nos está diciendo qué es eso que podemos investigar, si eso es la investigación, es la pregunta siguiente que debemos, desde luego, abordar es: ¿qué es la metodología? Bueno, la metodología por su parte es el camino, es decir, la forma, la estructura. En una palabra, la investigación es el fondo, mientras que la metodología es la forma. ¿Podemos decirlo en otro término? Sí. La investigación es el contenido, es sobre lo que se procede, es sobre lo que actuamos. Y la metodología es la que nos va marcando la pauta, por eso decimos es el camino sobre el que vamos a transitar. La metodología es esta forma, es esta estructura. Si nos detenemos, por ejemplo, en la palabra forma, forma deriva de eidos en griego. Y eidos en griego, el término eidos significa idea. Entonces, la metodología es la que nos va dando las ideas para poder lograr hacer investigaciones formales. Por eso aquí el asunto es que no son investigaciones caóticas, ni mucho menos. Son investigaciones bien orientadas y son investigaciones que nos van encaminando o que tratan de encaminarnos lo más hacia una parte
concreta, que ahorita veremos, significa obtener resultados. ¿Y cómo obtenemos esos resultados? Bueno, de una forma muy sencilla, poniéndolos a prueba. Algo así como aquello que se conoce como el método científico, donde aquello que se obtiene se puede corroborar, etcétera. Bueno, ahora veremos en qué aspectos y en qué sentido. Bueno, ¿cómo iniciar una investigación? De entrada, hay ciertos términos, ciertas preguntas que nos podemos hacer, que nos podemos plantear, y estas preguntas no son otra cosa sino orientativas. Básicamente es eso, tienen la función de orientarnos para saber y lograr entender, pues, cuáles serían esos posibles intereses que tenemos. Bien, lo primero es lo siguiente. Bueno, ¿qué enfoque de investigación voy a trabajar? Cuando hablamos de un enfoque de investigación, básicamente estamos diciendo absolutamente todo. Hay dos tipos de enfoque. Por un lado tenemos el enfoque cuantitativo y por otro lado tenemos el enfoque cualitativo. Cuando trabajamos el enfoque cuantitativo es sobre todo cuando nos estamos concentrando en las ciencias exactas. Un enfoque cuantitativo es cuando estamos trabajando eso, las ciencias exactas, la física, la biología, entre otros elementos, entre otros recursos. Entonces, si vamos a trabajar para obtener datos concretos, datos numéricos de ese tipo, bueno, ya de entrada hay que saber por dónde vamos a enfocar nuestro trabajo. Por otro lado, va a estar el enfoque de investigación cualitativo. El cualitativo es el que se acerca más hacia las ciencias sociales y es el que tiene que ver, pues, con aspectos más humanos, del tipo eh, sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, psicológicos. Vale. Cuando queremos trabajar ese tipo de problemas o cuando nos encontramos en esa área como el derecho, desde luego también como el derecho, ya de entrada debemos identificar cuál va a ser el enfoque con el que vamos a proceder, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque en ocasiones se quieren hacer investigaciones con enfoques errados. Por ejemplo, pretender cuantificar ciertos aspectos subjetivos como la felicidad. Eh, Añadir o decir que la felicidad es algo que se puede cuantificar. Pues evidentemente no, porque no podemos decir que una persona es 80% feliz y 20% triste, o que una persona vive con el 60% de miedo. No. De ahí que lo primero sea identificar nuestro enfoque. Ahora, ¿qué puedo investigar? Eso ya lo dijimos. Podemos identificar fenómenos que sean constatables, fenómenos empíricos que se manifiesten. Por otro lado, tenemos el caso de por dónde iniciar. Bueno, un punto importante para poder iniciar a acotar el tema, acotar eso que vamos a trabajar, pues es comenzar a distinguir cuáles serían los conceptos o cuáles serían las variables con las que estaríamos trabajando. En este caso, el tema suele ser lo general. El tema o la temática suele ser lo general, mientras que cuando ya hablamos de algo más concreto es cuando estamos hablando de un posible título tentativo que nos pueda servir. Entonces, ¿qué conceptos o qué variables son las que vamos a investigar? Los conceptos son las variables, son las palabras o los términos que representan eso que estamos identificando como problemático. ¿Hasta dónde debe llegar mi investigación? Bueno, lo más importante aquí es plantear algo que sea realista, algo que podamos, vamos a decirlo de esta manera, lograr en un tiempo oportuno, es decir, una investigación académica no debería llevarse 7 años, ni mucho menos. Si es de una licenciatura, 1 año posiblemente para hacer una investigación en una tesis, por ejemplo. Si es una maestría, pues lo ideal serían 2 años, etcétera. Pero siempre hay que pensar algo concreto. Por eso, ¿hasta dónde debe llegar? Algo realista, algo sobre lo que sí podamos aportar. Ahora bien, ¿debo tener impacto? Esta es una pregunta que podríamos decir es una falsa pregunta porque
no deberíamos preocuparnos tanto por el impacto. En todo caso, si la investigación es relevante, es importante, el impacto pues va a llegar. Eh, pero no hay que comenzar a justificar nuestra investigación para lograr un impacto en la mayoría de las personas, o si es incluso de carácter profesional, como si fuese una necesidad, ¿de acuerdo? Los resultados siempre van a estar ahí y esos resultados impactarán en mayor o en menor medida a la sociedad, pero bueno, eso ya se deriva de una investigación pues que está estructurada. Vale, estas son, fíjate muy bien, en los productos que tú vas a realizar, en los productos que tienes que hacer, se te va a pedir en determinado momento que selecciones un problema de investigación. Ese problema de investigación te voy a pedir que sea un problema que desarrolles en diversas etapas metodológicas. Eh, en el planteamiento, cuando lo justifiques, cuando lo delimites, cuando tengas el objeto de estudio, los objetivos y varias etapas que vas a poder ir observando. Te voy a pedir que sea solamente un mismo problema de investigación, porque en ocasiones suelen concentrarse muchos. Y aquí el asunto es que cuando llegues al último producto, en ese último producto te va a decir, reúne todas las etapas que has estado haciendo para que logres presentarlas como un trabajo final. Si no lo haces de esta manera, pues vas a tener la complicación de que vas a tener que hacer en el último producto muchas etapas sobre una sola cosa. Y eso, reitero, eso te va a acarrear consecuencias y va a tener dificultades porque tendrías que hacer otro producto solo que muy, muy extenso. Entonces, no, concéntrate en un solo problema y ese problema velo analizando en cada una de las etapas. Eso va a ser oportuno para tu trabajo y para que incluso puedas ver cómo es que en metodología se va escalando de acuerdo al camino que se va siguiendo. Bien, lo primero que tenemos es el título de investigación. En el título de investigación, lo que conocemos como título tentativo de la investigación, hay ciertas pautas que podemos seguir, pautas que son importantes, que son interesantes, como las siguientes. Se nos dice que estos lineamientos a seguir para formular el título de investigación es que el título sea informativo, atractivo, simple y conciso, ¿ok? Eso sería lo primero que debería tener tu título. Ha de ser descriptivo, pero no extenso, es decir, debería tener 20 palabras. ¿Qué significa esto? Que tu título de investigación o en tu título de investigación no debes explicar tu problema, ¿de acuerdo? Solamente debes decir qué es lo que vas a hacer. Hay que evitar siglas y abreviaturas en el título, sobre todo aquellas que son desconocidas. Cuantos menos signos de puntuación, mejor. Utiliza siempre frases afirmativas y términos precisos. Y debe contener el qué, es decir, variables, el quién, los sujetos u objetos de estudio y el dónde, la posible área donde estarías procediendo. Estas pautas o estos lineamientos no los tienes que seguir todos en absoluto, pero trata de apegarte a la mayoría de ellos para que puedas reunir o concretizar un problema de investigación en una sola sentencia. Esta sentencia, pues, es básicamente lo que nosotros identificamos como un título de investigación. Repito, el título solo dice qué es lo que se va a estudiar, pero no nos dice cómo, ni cuándo, ni por qué. Porque ello ya deriva o depende de otras etapas de la investigación. La primera de ellas, y que deberías tener muy bien identificada, pues tiene que ver con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene por tarea describir de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben el tema de estudio. En este apartado es donde se refiere el problema en sí mismo. En este apartado es donde nos vas a decir en qué consiste tu problema. Muy importante. No se busca resolverlo u ofrecer soluciones, sino que se trata de presentarlo, decirle a la comunidad, en este caso,
a la comunidad de derecho qué es lo que se investigará, pero no decirles cómo lo vas a solucionar. Por ejemplo, si tu planteamiento del problema consiste en hacer alguna reforma a algún artículo constitucional, en esta parte no nos vas a decir cómo es que harías la reforma o qué es lo que estarías proponiendo o reformando en cuanto tal, ya como propuesta, sino nos vas a decir por qué consideras que dicho artículo constitucional puede ser reformado o en qué términos tendría que ser reformado. Me regreso a este primer párrafo. Aquí es donde se concretizan estos aspectos teóricos, y esos aspectos teóricos tienen que ver desde dónde lo estés, otra vez, desde dónde lo estés enfocando. Bueno, el aspecto teórico ahí, por ejemplo, podríamos decir, va a ser una cuestión de derecho penal, van a ser derechos humanos, va a ser derecho bancario. Vamos, digamos que ese marco teórico, ese aspecto teórico, delimitará la perspectiva desde donde vas a proceder. Por otra parte, está la cuestión epistemológica. En la parte epistemológica es qué es lo que quieres conocer, cómo lo vas a conocer. Vas a trabajar con leyes, vas a trabajar con tratados, con libros, con teorías. Digamos que esa sería la parte concreta. Y la empírica y la conceptual, bueno, pues tiene que ver con los términos que vas a trabajar. En el derecho, aunque la mayoría de los conceptos, pues también son conceptos abstractos, estos conceptos sí suelen reflejar una parte de la realidad. Por ejemplo, si nosotros decimos constitución, pues al final del día, ¿qué es la constitución? No es otra cosa sino un documento, pero resulta que ese documento se tiene que cumplir y se tiene que acatar lo que ahí se está diciendo. De lo contrario, podemos incurrir en faltas. Lo mismo pasa con los códigos, con las leyes, etcétera. Entonces, digamos que para el planteamiento el problema es concentrarse en explicar en qué consiste ese problema que se va a abordar. Repito, no se necesita dar una solución, ni mucho menos. Eso vendrá en una etapa posterior. Ahora, fíjate muy bien. Algo que suele ayudar mucho para el planteamiento del problema, para su desarrollo, es que nos podemos apoyar en una pregunta. Esta pregunta es una pregunta en la que englobas todo el problema. Una forma de hacer muy fácil el título o de convertirlo en pregunta, pues consiste en la siguiente. El título de investigación que tú ya has elaborado, con todas sus variables, sus conceptos, el objeto de estudio, etcétera, lo convertimos en pregunta y de esa manera estamos expresando la totalidad de nuestro problema, pero como un cuestionamiento. ¿Por qué el cuestionamiento es importante? Porque toda pregunta lo que nos exige es una respuesta. Y si tú logras construir tu pregunta de investigación, ahí ya nos estarías diciendo qué es lo que quieres responder, cuál es la respuesta que quieres encontrar, y con ello tu trabajo en términos metodológicos está ganando claridad y está ganando sobre todo delimitación. Así que, bueno, esta pregunta se va a convertir en la pregunta general de investigación, y por ello conviene formularla, reitero, en términos generales, pero abarcando los conceptos o las variables de la investigación. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, es algo oportuno, es algo fundamental y que nos ayuda cuando a veces ya no sabemos cómo avanzar en el planteamiento del problema. Bueno, sé que aquí hay muchas letras, sé que hay mucha información, pero voy a resumirlo en términos orales. Fíjense muy bien. En el planteamiento del problema, a veces se nos exige solamente quedarnos con el problema en sí mismo, pero a veces también se nos da apertura, en este caso yo les doy apertura a ustedes, para que logren contextualizar ese problema. Y para contextualizar ese problema, pues en ocasiones nos podemos servir de datos duros, de alguna estadística, de reflejar el impacto que ese problema está ocasionando en términos sociales, en el área en la que nos encontramos nosotros. Y cuando logramos ilustrar ese contexto, nuestro trabajo pues adquiere claridad y desde luego que también adquiere relevancia. Entonces,
describir el problema no es otra cosa sino contextualizarlo. Y contextualizarlo para poder definir exactamente en qué punto lo estamos entendiendo nosotros. Bien, por otro lado tenemos la justificación. La justificación es otro apartado, así como lo es el planteamiento del problema. Es otra fase de la investigación. Aquí hay ciertas preguntas que suelen surgir, como ¿qué es lo que debo justificar? ¿Ante quién me debo justificar? ¿O para qué? Bien, en la justificación se refieren las razones de por qué se investiga determinado tema. Estas razones no son otra cosa sino argumentos. O sea que aquí es donde vas a argumentar por qué la investigación se puede desarrollar. Aquí es donde vas a decirle a la comunidad de derecho por qué tu problema de investigación se puede realizar o se puede llevar a cabo. ¿Para qué? Pues justo para que logres exponer la relevancia de ese problema que has identificado. La justificación no es otra cosa sino una oportunidad para que nosotros podamos concentrarnos en esos aspectos favorables que se van a derivar o que se derivan de nuestro problema de investigación. Aquí sí es donde puedes proyectar cuál sería el impacto que tendría tu investigación. Y lo puedes decir a manera de proyección, como beneficio, como utilidad, mm, aunque esto se logre o no se logre. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, eh, hay aquí que distinguir dos aspectos importantes. Por un lado, está lo que se conoce como motivos, y los motivos no reflejan otra cosa sino opiniones. Entonces, ¿cómo debo yo argumentar? ¿En qué me debo basar para poder hacer mis argumentos? Bueno, desde ahora te digo, lo que vamos a dejar a un lado son estos motivos. Los motivos no son de utilidad y no lo son porque pueden reflejar una postura propia, un gusto o una creencia. Y no es que eso esté prohibido, pero definitivamente estarías concentrando tu justificación en esa parte subjetiva, es decir, no estarías procediendo en términos objetivos o válidos inclusive. Pero por otro lado están las razones, y las razones, por su parte, tienen el objetivo de exponer a estos argumentos. Y el argumento es algo que es en sí mismo o que refleja algo en sí mismo y no porque yo lo creo o no porque yo lo pienso o no porque yo lo quiera, ¿ok? El argumento o la razón no es algo que dependa de la voluntad, no es algo volitivo, sino que es algo que debe estar estructurado para lograr exponer, reitero, la importancia de mi investigación. Entonces, los argumentos para que se sostengan deben de explicitar un razonamiento lógico y un razonamiento válido. Y aquí hay 3 preguntas que yo te sugiero que las tomes en cuenta, que te concentres en ellas para poder dar respuesta a la investigación o para que puedas constituir la investigación. Muy importante. Estas preguntas no es necesario que aparezcan en tu trabajo, porque si no parecería que estaríamos haciendo un cuestionario, ¿no? Basta con que aparezcan las respuestas para poder generar o para poder obtener esos argumentos que se están buscando. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la pertinencia de la investigación? Y aquí es donde nosotros nos concentramos en decir cuál es el sentido de nuestra investigación, o dicho en otras palabras, cuál es la importancia de nuestra investigación. Esta parte es fundamental, esta parte es central, hay que tomarla en cuenta, por supuesto, porque si no logramos explicitar la pertinencia de mi investigación, es decir, por qué mi investigación es algo que se puede realizar, que podemos concretar. Si no logramos exponerlo, pues nuestra investigación queda en términos muy acotados. ¿Ok? La factibilidad. ¿Cuál es la factibilidad de mi investigación? Bueno, la factibilidad, ¿por qué tu investigación es factible o por qué tu investigación es viable?
por qué tu investigación sí se puede realizar, porque la estoy enfocando bien, porque la estoy analizando con una postura apropiada, porque lo que busco, el problema que busco abordar es un problema relevante, es un problema reciente, vamos, porque cuento incluso hasta con los recursos para poder concretar eso que me estoy preguntando. Entonces, la factibilidad debe reflejar los recursos y los elementos con los que cuentas para proceder sobre dicha investigación. Y por último, ya te lo adelanté, la utilidad. Y esta utilidad básicamente consiste en exponer el beneficio o el impacto que podría tener tu trabajo. No sabemos realmente si lo vas a lograr o no. Por eso te digo, aquí en la justificación se proyecta aquello que puede ganar o aquello que uno puede alcanzar. Y bueno, finalmente, y solo para eso, esto de los marcadores textuales te lo dejo solo para que lo tomes en cuenta como un recurso más. Los marcadores textuales, como por lo tanto, por ello, de esta manera, etcétera, pues nos ayudan a explicitar nuestros argumentos. Después exponer dos ideas y después decir, por lo tanto, la pertinencia de mi investigación es tal. ¿Ok? Son muy útiles porque nos ayudan a destacar ideas. Ahora bien, otra etapa de la investigación muy importante son las preguntas. Las preguntas también son uno de los, es una de las etapas de la investigación eh, más tempranas. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nosotros nos concentramos en decir y en señalar, fíjate muy bien, nos concentramos en decir y en señalar por qué o en qué medida, o concretamente qué es lo que nos estamos preguntando. Fíjate muy bien, ¿qué es lo que nos estamos preguntando de ese problema en concreto? Aquí, bueno, en este apartado es donde se refieren las preguntas que se han formulado como parte del problema de investigación. En otras palabras, aquí es donde el problema de investigación se formula en preguntas. De estas preguntas, tú ya tienes una elaborada, que es la que has hecho en el planteamiento del problema. Para ello se elaborará lo siguiente, una pregunta general que regularmente es nuestro título, eso ya lo sabemos, pero hay que añadir unas particulares y estas particulares son las que nos ayudarán a lograr destacar las etapas de investigación que también estamos nosotros observando. Entonces, la pregunta general refleja el título en su totalidad, mientras que las preguntas particulares, mínimo 3 y máximo 5, se van a concentrar de forma independiente sobre los conceptos que nos interesan, ¿ok? Por ejemplo, ya dijimos una reforma constitucional, a lo mejor decimos el artículo 3º, y el otro concepto que sea propiamente educación. Bueno, pues una pregunta tendría que ser sobre educación, otra sobre lo que versa el artículo 3º o artículo 3º, y la otra, pues, el aspecto constitucional o incluso podríamos decir sobre derecho constitucional. Esa parte es importante y es fundamental porque si no se especifica por dónde se estaría transitando y que las preguntas particulares nos ayudan para eso, no vamos a poder identificar qué es lo que queremos nosotros responder. Bien, por otro lado están los objetivos. Los objetivos tienen una relación muy estrecha, muy concreta con lo que son las preguntas de investigación. Los objetivos son la forma en que responderemos a las preguntas de investigación. Pero aquí debemos observar esto. No son la respuesta a las preguntas. La respuesta a esas preguntas, pues son cada una de las etapas que vamos a hacer en la investigación teórica, en la investigación práctica. En la investigación teórica, por ejemplo, en los marcos teóricos, en los marcos contextuales, etcétera. Los objetivos, lo que tienen por obligación, o lo que por obligación nos deben de decir, es cómo estaríamos respondiendo a esas preguntas. Esos son los objetivos, la forma en que responderemos a esas preguntas de investigación. La forma
que debe tener un objetivo es la siguiente. En los objetivos nos basamos en los verbos en su forma infinitiva, es decir, que la manera en que vas a redactar la palabra tiene que ser con una forma infinitiva. Y los verbos en infinitivo son con la terminación ar, er, ir. Un verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Es un verbo no conjugado. Entonces, fíjense muy bien. El objetivo general, bueno, ¿qué se está buscando hacer con la investigación? Con el problema, analizar, investigar, explorar, demostrar, etcétera. Y en los objetivos particulares, de igual manera. Si has hecho 3 preguntas particulares, pues vas a hacer tres objetivos particulares, máximo 5. Y cada uno, pues, debe reflejar concretamente lo que la pregunta ha estado o en lo que la pregunta se ha estado concentrando. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos son otra etapa previa antes de entrar propiamente a la investigación, porque aquí es donde vamos diciendo qué es lo que vamos a buscar y finalmente qué es lo que queremos lograr, el objetivo general. Bien, y finalmente para lo que vamos a ver el día de hoy está la parte de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las posibles respuestas por las que nosotros optamos a manera de propuesta derivadas del problema de investigación. Son la vía por la cual nosotros damos respuesta al problema de manera tentativa y en tanto que hipótesis las tenemos que poner a prueba. Por eso te decía, es lo que todo método científico busca, lograr constatar que aquello que se ha investigado efectivamente se ha investigado de forma correcta, de forma puntual. Para ello solo nos enfocamos en la hipótesis afirmativa. Hay muchos tipos de hipótesis, pero la que nos interesa aquí a nosotros es la hipótesis afirmativa. En cuanto tal, esta es la hipótesis de trabajo que nos acompaña durante toda la investigación. En esta hipótesis afirmativa o de trabajo es donde se muestra que somos capaces de distinguir, plantear y definir un problema. Debemos ser capaces de, por lo menos, conjeturar una solución, hacernos de los recursos conceptuales y prácticos para llegar a dicha solución. Las hipótesis se deben redactar en términos de afirmación, sin importar si eso que estemos afirmando ahí es válido o no lo es, pero debemos dar por hecho de que efectivamente lo es. Entonces, una hipótesis afirmativa, en cuanto tal, es la hipótesis de trabajo que nos acompaña durante toda la investigación. Y solo por ejemplificarte, hay otros tipos de hipótesis, como es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula es donde nosotros negamos lo que estamos diciendo en la hipótesis afirmativa. Por ejemplo, si nosotros decimos en la hipótesis afirmativa, el Sol es pequeño, en la hipótesis nula diríamos, el Sol no es pequeño. La hipótesis nula sirve para observar el contrasentido de nuestra hipótesis, para ver, digamos, el lado oculto o el alcance que esa hipótesis podría tener. Por otro lado está la hipótesis alternativa. Demuestra que por otras vías y otras posibilidades también se puede dar solución a nuestro problema de investigación. Es decir, puedes plantear una alternativa. Si tu hipótesis afirmativa no te ha funcionado, posiblemente la alternativa sea la clave para dar o encontrar respuesta a ese problema que estás buscando. Muy bien. Con esto vamos a cerrar nuestra sesión de metodología de la investigación. Te repito, estas etapas hay que hacerlas sobre un solo problema. No vayas a hacer por cada etapa un problema diferente, porque cuando llegues al último producto vas a tener estas complicaciones de que te va a tocar hacer todo de nueva cuenta y sobre una cosa nueva. Entonces, no es el caso. Atiendan a esta indicación, por favor, y quedo atento de sus respectivos avances y sus respectivos productos y actividades. Les reitero, si requieren atención, alguna duda, algo que quieran que complemente, bueno, me pueden escribir por la plataforma, por el mensajero, o por los apartados de la retroalimentación, o bien me pueden escribir al correo institucional. Sin más, les agradezco
y que tengan una excelente tarde.